Un camino de Hamilton es un camino que pasa por todos los vértices del grafo exactamente una vez. Este camino es un camino de Hamilton en este primer ejemplo. Si el camino es cerrado, decimos que es un ciclo de Hamilton. Este camino cerrado es un ciclo de Hamilton en este segundo ejemplo. Un grafo se dice hamiltoniano si contiene un ciclo de Hamilton y se dice semi-hamiltoniano si contiene un camino de Hamilton. Naturalmente, ni los caminos ni los ciclos, en caso de existir, tienen que ser únicos, y es posible que un grafo no sea ni hamiltoniano ni semi-hamiltoniano, como ocurre en este tercer ejemplo. El estudio de la propiedad de Hamilton es más complejo que la propiedad de Euler. No existen caracterizaciones ni procedimientos de decisión simples, y tampoco algoritmos eficientes para hallar ciclos de Hamilton. Vamos a utilizar tres resultados parciales sobre esta propiedad. Los teoremas de Dirac-Yoré establecen condiciones suficientes para la existencia de ciclos de Hamilton. Y disponemos de un resultado que establece una condición necesaria basada en el cálculo de componentes conexas. El teorema de Dirac establece que podemos concluir que un grafo es hamiltoniano si el grado de cada vértice es mayor que la mitad del número de vértices. Como ya sabemos, es fácil hallar el grado de los vértices usando la matriz o la lista de adyacencia. Como el grado de cada vértice es mayor que 3, que es la mitad de 6, podemos afirmar que este grafo es hamiltoniano. Por ejemplo, este sería un ciclo de Hamilton. Sin embargo, la condición de Dirac no es necesaria. Por ejemplo, este grafo es trivialmente hamiltoniano, aunque el grado de cada vértice es 2, que es estrictamente menor que el número de vértices, 6. El teorema de Yoré establece que podemos concluir que un grafo es hamiltoniano si la suma de los grados de cada par de vértices no adyacentes es mayor o igual que el número de vértices del grafo. En este caso es más fácil trabajar sobre la matriz de adyacencia. Los pares de los vértices no adyacentes se corresponden con los ceros de la matriz. Y el grado de cada vértice es el número de unos que hay en su fila o en su columna. Por lo tanto, para verificar la condición del teorema de Yoré, tenemos que mirar los elementos nulos de la matriz y contar los unos que hay en la correspondiente fila y en la correspondiente columna. Dado que la matriz es simétrica, basta con que hagamos esta comprobación por encima o por debajo de la diagonal principal. Dado que todas estas sumas dan un valor mayor o igual que 6, que es el número de vértices del grafo, podemos afirmar que este grafo es hamiltoniano. Y este sería un ciclo de Hamilton contenido en el grafo. Sin embargo, la condición del teorema de Yoré tampoco es necesaria. Por ejemplo, este grafo es trivialmente hamiltoniano. Y como el grado de cada vértice es 2, la suma de los grados de cada par de vértices no adyacentes será 4 en todos los casos. Una condición necesaria para la existencia de ciclos de Hamilton es la siguiente. En un grafo hamiltoniano, si quitamos k vértices, el subgrafo obtenido tendrá a lo sumo k componentes conexas. Esta condición nos servirá para demostrar que un grafo no es hamiltoniano. Concretamente, si al quitar k vértices de un grafo obtenemos un subgrafo con más de k componentes conexas, entonces podemos afirmar que el grafo no es hamiltoniano. Por ejemplo, si en este grafo quitamos el vértice E, naturalmente las aristas que inciden en él, nos queda este subgrafo que tiene dos componentes conexas.
Por lo tanto, podemos afirmar que no es hamiltoniano. La verificación sistemática de esta condición necesaria podría requerir analizar todos los subgrafos resultantes de quitar entre 1 y la mitad de los vértices. Obviamente, si quitamos más de la mitad de los vértices, como mucho nos van a quedar tantas componentes conexas como vértices restantes y no se verificaría la condición. No obstante, el cálculo de las componentes conexas sí se puede hacer de forma muy eficiente. Si en este grafo quitamos solamente un vértice, solo obtenemos una componente conexa. Por ejemplo, si quitamos el vértice A y sus dos aristas, nos quedaría este subgrafo, que es conexo, una componente conexa. Si quitamos el vértice B y sus aristas, nos queda este subgrafo, también una única componente conexa. Si quitamos C, nos quedaría este subgrafo, también con una componente conexa. Si quitamos D, nos quedaría este subgrafo, también con una componente conexa. Y si quitamos E, nos quedaría este subgrafo, también con una componente conexa. Si quitamos dos vértices, tenemos resultados diversos. Por ejemplo, si quitamos los vértices A y B, nos queda este subgrafo, con una única componente conexa. Si quitamos A y D, por ejemplo, nos quedaría este subgrafo, también con una componente conexa. Podemos ir comprobándolo para cualquier par de vértices hasta llegar al par de vértices CD. Si quitamos el par de vértices CD, nos quedan los vértices A, B y E y por lo tanto nos quedan tres componentes conexas. Como hemos quitado dos vértices y nos han quedado tres componentes conexas, podemos afirmar que este grafo no es de Hamilton. Por último, debemos tener en cuenta que la condición no es suficiente. Si no somos capaces de encontrar un subgrafo en las condiciones del teorema, no podemos afirmar que sí sea hamiltoniano. Por ejemplo, este grafo no es hamiltoniano, pero sí verifica la condición necesaria. Es fácil ver que no es hamiltoniano. Dado que estos tres vértices tienen grado 2, necesariamente las aristas incidentes en ellos deben de estar dentro del ciclo de Hamilton. Pero entonces, de las aristas del triángulo superior, solo podremos añadir una. Y de las aristas del triángulo inferior, también. Elijamos la que elijamos, nos daría un camino de Hamilton y no un ciclo, porque sería imposible conectar los extremos del camino. Para comprobar que todos los subgrafos tienen menos componentes que el número de vértices eliminado, tendríamos que comprobar todos los que se obtienen al quitar entre 1 y 4 vértices. Las propiedades de simetría del grafo simplifican el trabajo. Por ejemplo, el comportamiento de los vértices G, H y J es indistinguible. Y también es indistinguible el comportamiento de los vértices del triángulo superior y de los vértices del triángulo inferior. Por ejemplo, para ver qué ocurre si quitamos dos vértices, basta comprobar qué ocurre si quitamos los dos vértices de uno de los dos triángulos, de los vértices centrales o uno de cada. Por ejemplo, si quitamos los vértices G y C, nos quedaría este subgrafo, que es conexo, es decir, una componente conexa. Si quitamos los vértices E y F, nos quedaría este subgrafo, que también es conexo, es decir, una componente conexa. Y así podríamos seguir con cualquier pareja de vértices. Para ver qué ocurre si quitamos tres vértices, basta comprobar qué ocurre si quitamos los vértices de uno de los dos triángulos, o dos de un triángulo y uno de los centrales, o dos de los centrales y uno de los triángulos. Por ejemplo, si quitamos los vértices G, H y J, nos queda este grafo que está formado por dos componentes conexas. Quitamos tres, pero nos quedan dos componentes. Si quitamos, por ejemplo, los vértices G, D y F, nos quedaría este grafo, que tiene también dos componentes conexas, menos que los tres vértices que hemos quitado. Y así sucesivamente podríamos comprobarlo con cualquier terna de vértices.
Y lo mismo también con cualquier conjunto de 4 vértices que eliminemos. Por ejemplo, si quitamos los vértices G, J, D y F, nos quedaría este subgrafo, que tiene 2 componentes conexas, menos de los 4 vértices que hemos quitado. Así podríamos comprobarlo para cualquier elección de 4 vértices.